en lo personal, por ahí sufrí mucho más la universidad que lo laboral, porque para mí la universidad no fue aprender, o sea, la facu en sí, la carrera, sino la adaptación. Yo me vine de Ushuaia para Buenos Aires y la adaptación a la ciudad me fue muy difícil. Te diría los primeros 2 años me costó mucho más adaptarme que hacer la carrera. Y una vez como ya cuando enganché el ritmo de la facultad, después hacer el salto a lo laboral es simplemente, eh, hasta te diría, mucho más cómodo, porque en todo el resto vos estás inseguro, no tenés un parámetro de contención como habíamos dicho antes. No tenés título, no tenés nada, y estaba muy sola. Entonces, desde ese punto, al revés, me sentía mucho más insegura en la universidad que en lo laboral. Mirá vos, o sea, yo también tuve un percorso, como se dice acá en Italia, un poco raro, porque a mitad de la carrera me fui a otro país y qué sé yo. Entonces, para mí fue al Sí, contrario. En la universidad siempre tenía el tutor que me daba una mano, o claro, conocía al profe, porque era de Mendoza, entonces conocía a un profe, amigo de mi vieja. En cambio, cuando pasé al laburo, fue todo nuevo. Si claro. pido, si pido quedo como un boludo, o si me equivoco, me retan, me echan. O sea, no desapruebo, no tengo otra Claro, mesa. Yo la viví al contrario. Pero bueno, también está claro. bueno. A mí la universidad fue como, me encantó, o sea, mi carrera universitaria la disfruté un montón, mi carrera como economista, toda la carrera me gustó, me apasiona la economía, pero me pasaba esto, que a nivel por ahí de contención, cuando era tan chica, que, que eso me generaba mucha inseguridad. Después al revés, cuando ya estaba con trabajo, me sentía muchísimo más contenida, mucho más segura, tenía algo económico o sea, tenía plata para bancarme, entonces ya me sentía mucho más tranquila. Y otra pregunta, ya que estamos ahí. ¿Cuánto te sirvió la carrera? Porque vos sos licenciada en economía, ¿no? Sí, Y después hiciste una maestría en finanzas. sí. ¿Cuánto sentís que te sirvió realmente todo eso que estudiaste? Que a veces uno dice, esto no se aplica, esto es todo teórico, es todo... ¿Cuánto te sirvió realmente y cuánto pensás que en uno que quiere hacerla por su cuenta, digamos, un ingeniero que se quiere Sí. meter, realmente puede? O sea, reformulo un poco la Y pregunta. sí, ¿Se puede trabajar en finanzas sin un background en economía? sí, te digo que sí. Es más, yo cuando me recibí como licenciada en economía, de finanzas sabía cero. Al Sí. revés, o sea, ese es un error. Por ahí sabe mucho más un administrador de empresas, de finanzas, o un contador que un economista. El economista es mucho más académico, muchísimo más académico. Vos ves todo el tiempo paper, lees paper, ves teorías, te dedicas a hacer fórmulas, a escribir modelos que tengan que optimizar, pero no tenés nada de lo real, o digamos, de la formulita que te llega a hacer tal cosa. Entonces, es como que eh, la maestría, en realidad, me terminó dando la herramienta que necesitaba como finanzas, básicamente. Eh, pero, a ver, tenés finanzas públicas en economía, pero no son finanzas, digamos, ni personales, ni de empresas, ni nada de eso. Tenés teoría de portafolios, pero es una teoría macro por ahí de cómo vos ves, por ejemplo, desde el flujo del dinero con el mercado de capitales, pero es una teoría, no es nada aplicado a una política de inversión, podríamos decir, o una toma de decisión de inversión. Sí, de hecho Entonces, en ese sentido, no, sí, te decía, de hecho es un gap que yo sí lo vi en Argentina y no lo vi acá en Italia. Yo hice sí, economía con la especialización, las 4 materias de claro, exacto, finanzas y mercados. Y dije, qué copado esto, porque yo no quería seguir viendo Labor Economics, o yo quería ver mercados. exacto. Y en Argentina, como que, por lo menos en la Universidad Nacional de Cuyo, pero creo que es bastante transversal, falta ese gap. Y yo Claro. digo, ¿cómo un economista hoy sale sin saber cómo se opera el día a día una mesa de trading? Que al final, cuando vemos que Exacto. sube el dólar, baja la tasa, no es uno que mete un número, sino que es a través de operaciones de mercado. Pero bueno.
Está bueno No, no, la... pero es así como decís. Vos, por ejemplo, seguiste la especialización, o vos en economía si tenés 2 materias optativas que podés hacer mercado de capitales, ahí ves algo, pero no te digo que el 95% de los que hacen, al menos en donde yo estudié en la UBA, no hacen optativa mercado de capitales, estás en otra. Sí, al punto Entonces, que no, en varios lados la carrera de economía está dentro de ciencias sociales. Este, claro, más que ciencias sociales te diría es más un ingeniero. O sea, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo de estar viendo, no sé, macro 2, micro 2 y estar derivando todo el tiempo modelos de teoría de los juegos, de teoría de esto y haciendo mucho modelo. Eh, bueno, o la parte que a mí más me gustaba. Entonces, eso es, ponerle hasta un ingeniero seguramente se parece mucho más en la base a un economista que a un administrador de empresas que tiene mucha más facilidad cuando agarra la pata financiera. Eso es algo clave. perfecto. Bueno, en esto coincidimos un poco y te paso a la segunda parte. Vos dijiste, luego fui Sí, a research. Que research es una palabra, creo yo que es bastante desconocida, salvo algún que otro que realmente lee research, pero creo que es una cosa que es más, se consume más dentro de la industria particularmente, donde estás vos ahora, y no tanto la sí. gente, el común denominador. Por ejemplo, yo en mi podcast, en Invertir es Urbano, recomiendo varias páginas, Financial Times, etcétera, pero igualmente eso no es research. O sea, lo que sale en la tapa del Claro, diario no es research. Y vos para no es tomar research. decisiones, dice, no, no, yo hago mi investigación propia. ¿Qué es lo que hace la investigación propia? Y Vas y ven lees. diarios, eso no es. Sí, Exacto. eso no En- es research. Leer entonces, diario no es research. ¿qué es hacer research y cuál era un poco el rol también para que alguien que hoy tiene que dentro de poco buscar laburo, ve que dice research analyst, qué es lo que se va a esperar? Y depende, también dentro de research también tenés como especializaciones, ¿no? Vos tenés para hacer research de bonos, research de acciones, research, o sea, depende. Y, por ejemplo, los que hacen research de acciones por lo general están viendo en profundidad todo lo que es cada una de las compañías para hacer todo lo que sería análisis de ratios y demás, mientras que el que hace research de bonos por ahí está viendo más todo lo que es análisis de curvas, comparando spread entre curvas y bonos y demás. Entonces, dependiendo también qué es lo que le gusta a uno, se mete en cada una del área de research. Yo siempre me incliné mucho más a la parte de bonos, de acciones siempre digo lo mismo, de nada, es como que ahí no agarro y me compro un fondo cuando tengo que hacer acciones, no compro un papel directo porque no tengo la noción de ver cada una de las compañías, así que en ese sentido lo facilito con un fondo. Y bueno, básicamente por ahí es eso, hacer análisis o de bonos o de acciones o no sé, derivados y demás. Y por lo general el research tiene un informe muy específico de números de las compañías, si es del país, o de números del país, perdón, número de la compañía, si es de acciones, y número del país, si es de bonos. O, no sé, también pueden ser bonos corporativos. Pero en particular es eso. Y ya que estamos hurgando un poco, yo me acuerdo que te vine a encontrar en Twitter en la época de más o menos que habrá sido 2017. No me acuerdo qué es lo que estaba Sí. pasando en el mercado de bonos, que por ahí salió tu título Lady Bonos, que estuviste dando en la radio. En esa época estabas haciendo research de bonos, ¿no? Sí, en esa época estábamos haciendo research y ahí justo se venía lo que era el hike de tasa, cuando Yellen empieza a hacer los hike en el 2014 y los continúa hasta el 2017, y te diría parte del 2018, pero que venía subiendo, no sé, un cuarto de punto de tasa por año, era nada, pero se empezaba a venir todo lo que era el hike de tasas después de Bernanke, desde el Sí. 2008 había hecho toda la baja de tasas. Entonces, luego los QE, el QE 1, 2 y 3. Entonces, todo eso repercute en la macro, básicamente. Y en, Así que hablábamos mucho de eso, me acuerdo, sí. en Argentina particularmente, esto tal vez un poco más, no sé, tu parecer o tu experiencia, pero ¿cuánto sentís que el mercado de bonos argentino está aislado? Porque es típico nuestro decir que somos un mundo aparte, Sí.
desde el fútbol, la música, hasta la economía. No, acá son otras Y, reglas. y Este, hay un economista, ahora no me acuerdo, el nombre no me va a salir, que dice que en realidad hay 4 tipos de países en el mundo. Los desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. Japón, sí, sí. Porque nosotros cumplimos realmente, tenemos unas características completamente diferentes a los subdesarrollados, a los desarrollados y a Japón. O sea, si Japón hace A, nosotros hacemos Z. Es increíble. Yo me acuerdo, Pero sí, mi primer materia en Italia, eh, yo estudié en Venecia, que no es muy, digamos, cosmopolita, eran todos italianos, 2 rusos y yo. Y me acuerdo que el profesor, bueno, ¿quiénes son de afuera? Pum, levanto la mano, argentino. Y el profesor me tiró 3 cosas. Me dice, una, todavía estoy esperando que le paguen a mi madre los bonos tango. Dice, 2, no, no soy, no. no soy napoletano, pero bueno, Maradona, obviamente, único en el mundo. Y 3, me contó esto de los 4 países en el mundo. Y bueno, después arrancó la Claro, clase explicando un poco eso. Decía, fíjate, Europa se está japonizando en un tema de QE, de sí, envejecimiento, de baja de productividad. sí, Y después contaba cómo exactamente. Argentina, y ahí que después se puso de moda el tema de la crisis de los ingresos medios, una cosa así, que era los países que Exacto, se empiezan a desarrollar y no logran dar el otro paso a desarrollo, pero ya tienen, digamos, el welfare de un país desarrollado. Entonces, exactamente. Eso se contaba que llama, Argentina... Sí, decime. es la teoría del bono demográfico, eso. Exacto, bueno, de hecho ahora China está teniendo un poco ese problema. Ahora estoy viendo en el chat que preguntan, contanos algo Sí. sobre balance de carteras de renta fija. La pregunta, No, ese es el rebalanceo, habrá que lo que se hace es un rebalanceo de carteras, mucho, todo el tiempo. Por ejemplo, vos tenés una estrategia en el fondo X que, no sé, que los activos en un periodo de tiempo empiezan, algunos suben y otros bajan respecto a los movimientos de precio del mercado. Entonces, uno para volver a alinearse constantemente a la estrategia que uno tiene o al benchmark en el cual está siguiendo o por X motivo está siendo una estrategia más agresiva, lo que haces es hacer un rebalanceo de las carteras. Entonces volvés a lo que sería a los weights iniciales de cada uno de los papeles. Entonces, si un activo subió demasiado, lo que haces es vender cierta parte de valores nominales de ese activo para volver a tener las cantidades de esa especie que tenías en el momento inicial. Eso es un rebalanceo de carteras. perfecto. Te hago una pregunta que esta es Sí, sobre todo personal. sí, a ver. ¿Qué tan... Esas son las que más me cuestan. No, es personal, pero en el sentido financiero. Yo nunca Dale, invertí en un bono, nunca invertí en un bono. sí, No tengo idea cómo sí, se invierte en un bono. Porque siempre me ha dado uno, que te cobran más comisiones, el broker, las acciones, por lo sí. menos acá en Europa, son gratis, el bono cuesta 20 euros, entonces imagínate. Y lo segundo es que los valores, digamos, nominales o el face value, etcétera, son altos. ¿Existe Claro. algún modo para Los, un inversor retail o en realidad el bono es realmente algo sí, de carteras grandes? no, a ver, lo que estás diciendo es muy cierto. O sea, un retail por lo general tiene como un costo muy alto de brokerage, se llama. ¿Qué significa? Esto, si vos querés hacer rebalanceo de carteras, todo el tiempo vos le pagás una comisión al broker, tal que el rebalanceo te termina siendo muy costoso. O comprar una cartera de X cantidad de papeles para armártela, te termina siendo muy costosa. Entonces, lo que conviene por lo general es comprarte algún fondo que siga la estrategia que uno desea. Eso depende, es una necesidad de uno. Yo tengo una necesidad, no sé, por ejemplo, de que mis ahorros no se desvaloricen en términos reales, ¿no? Entonces, voy a buscar algún fondo que siga una estrategia que ajuste la inflación acá en Argentina. Entonces, lo que haces es simplemente, como podríamos decir, eh, esto sería más en finanzas, se dice que es el working capital, cuando vos pagás a un fondo, más no pagás, vos comprás o suscribís o rescatás un fondo de forma tal que el working capital lo va a hacer el portfolio que maneja ese fondo. Además, porque vos no podés estar viendo todo el tiempo, no sé, dedica mucho tiempo, tenés que tener mucho tiempo para estar viendo no sé cuánto salió el índice de inflación. Entonces, ver el índice de inflación, de decir, no, me tengo que ir más largo, más corto. ¿Y cómo me voy más largo? ¿Cómo me voy más corto? Tengo que ajustar la curva. La verdad que muchas veces eso te termina siendo
un tiempo, un costo de oportunidad muy alto para lo que es un retail. Entonces tenés un costo de oportunidad por tiempo y un costo de oportunidad por costos de brokerage, básicamente se llama. Entonces, mi situación personal, digamos, está bastante justificada. No, te juro, yo me he vuelto loco porque digo, entiendo tan mucho de bonos, me gusta, lo veo a nivel Sí, macro, pero cada vez que quiero ir a invertir en un bono, digo, no le encuentro la vuelta, o sea, no se la encuentro. bien, Entonces, nada, termino opciones y acciones, que es lo que... claro. Bueno, ahí cuando vos terminás en opciones, hay la teoría digamos, de finanzas personales o muchos de los libros, dicen que un retail, para poder capitalizar básicamente fuerte sus ingresos y sacar una diferencia, la única forma que existe es a través del leverage. Y las opciones es un leverage, por ejemplo. Entonces, eso hace que el retail básicamente tenga que sí o sí buscar para crecer rápido sus ahorros o capitalizar, no ahorrar, capitalizar, mejor dicho, tenga que sí o sí tomar leverage, que es apalancamiento, ¿no? Sí, bueno, acá en Europa particularmente es bastante difícil últimamente porque para vos abrirte una cuenta que te permita hacer operación de derivados y qué sé yo, te hacen un montón de preguntas, cuántos años de experiencia tenés, de dónde te provienen los fondos, pero después de 2 o 3 veces que hubieron colapsos, uno dice, bueno, tiene sentido, Claro, pero sí, es verdad, o sea, yo una de las cosas que digo es que el sueño de ser trader, porque mucho de lo que veo en Twitter, no sé si vos también lo percibís, hay mucho sí, manijeo de gente que se abre la cuenta, te da análisis técnico, esto, lo otro, y el pibe tal vez de sí, 20 años que le gusta la matemática y así quiere hacer plata, dice, ah, mira, yo también puedo. exacto. Y hay mucho riesgo A ver, atrás. yo creo que una persona que digamos, que tiene el tiempo, eso es lo más importante, que tiene el tiempo para dedicarle a aprender y demás, y además le divierte, es como un hobby. Entonces, tomártelo como un hobby está bárbaro. Ahora, si vos lo querés vuelvo, para capitalizar tus ahorros, es muy difícil. El tiempo de aprendizaje más el tiempo de costo del brokerage es como mucho, es mucho costo de oportunidad, a eso es lo que voy. Por lo Sí, general es como, no sé, como que vos quieras construirte tu casa y a su vez vos seas así, no sé, sos médico. Y la verdad es que te gusta un poco el tema, no sé, el tema construcción, sabés hacer un poco de albañería, pero dedicarle tiempo a la medicina más a la construcción de tu casa es muchísimo. Entonces lo que vos haces ahí es básicamente delegar, decir, sí. bueno, El lo otro dejo en manos día, de algún... el otro día, perdón que te interrumpí, el otro día hay un tuitero Sí, español que no comparto de su visión política y económica nada, pero el flaco tira así como ideas o preguntas abiertas muy interesantes y el otro día decía, qué loco es que los que te dicen, hace que la plata trabaje para vos, aprendí a invertir en bolsa, después se la pasan 24 horas mirando la sí, bolsa, trabajando de eso y no es el concepto de invertir algo que trabaje solo, passive income o diversificar tus streams. O sea, es irónico. Y yo pensaba, decía, sí, es verdad, yo me metí en esto porque exactamente. quería diversificar, aparte de mi trabajo, qué sé yo, y después te encontrás en que estás con la cabeza partida en dos, tu vida, tu trabajo, y la bolsa, y leer y aprender y buscar precios. Exacto. Este, A ver, una cosa es que tengas unos puchitos para, por ejemplo, para jugar, hacer trading, que eso está muy bien porque te interesa o porque lo tomas como hobby. Eso está bien, pero ahora si vos tenés una profesión, es más, te lo hago muy sencillo, un gerente financiero de las grandes compañías, por lo general, a ver, hablo grandes empresas que no tienen su mesa de dinero, ¿sí? Empresas que manejan, digamos, el flujo de caja, pero necesitan, obviamente, ese flujo de caja, hacerlo líquido o invertirlo demás. Por lo general, el gerente financiero sabe de esto, pero está con 20.000 cosas porque está con cuestiones operativas, que esto y el otro. Entonces, por lo tanto, no se pone a analizar el mercado porque no tiene el tiempo para decir, uy, me conviene irme más largo en este bono, más corto, no sé, ¿qué hace automáticamente? Los asientos de la empresa los va cubriendo o los capitaliza, dependiendo cuál cada uno de los asientos, en función de una estrategia de un fondo. Entonces lo que hace es, dice, listo, este asiento, por ejemplo, no sé, sueldos. Tengo que pagar, sé que en 6 meses tengo el bono que pagar aguinaldos. Entonces, ese asiento donde tiene hoy la plata de liquidez, por lo general directamente lo opera a través de los fondos.
es Porque un no poco, tiene el tiempo es el un gerente financiero para poco, ponerse a analizar. es un poco asset liability management lo que está diciendo, o Exacto, exactamente, es una delegación del working capital, básicamente. bueno, hoy hablaba eso por Twitter esta mañana con Santi, no sé el apellido, porque viste que Twitter es así, a veces sabes el, el nombre, no el apellido, Sí, sobre los créditos UVA. Y a mí lo del Asset Liability Management lo aprendí en la Facu, no lo he usado nunca en una cartera mía personal porque o sea, mis entradas y flujos no son relevantes para mi cartera, pero lo hablábamos del crédito UVA, que decís, claro, el crédito UVA que tiene de bueno, sí, te ayuda a capitalizar, no pagas alquiler y todo eso, pero por otro lado, te cambia los flujos de caja. ¿Por qué? Porque al ser procíclico el UVA, o sea, la tasa te sube cuando sube la inflación y cuando sube la inflación te baja el sueldo en términos exacto, reales. Entonces, lo que hace es que tu flujo de caja se desordena para los dos lados. Entonces, exacto. este, Te amplía las brechas ella. exacto. Entonces digo, Pero bueno, ahí igual depende, si vos tenés un crédito UVA, donde vos lo tenés, digamos, tenés sobre la garantía es la casa está en dólares. Entonces ahí es un poquito más difícil analizar los créditos UVA, porque por lo general, acá en Argentina, por una cuestión obviamente de que tenemos un sistema bancario muy chiquito, lo que es el inmueble siempre se revaloriza mucho más. Entonces, a vos por ahí te conviene a veces cancelar, los que tomaron crédito UVA hace 4 años le conviene cancelar el crédito UVA y la casa en dólares, que quedó venderla, pagás el crédito y te quedás con ganancia. sí, de hecho, o sea, la conclusión que estábamos los dos hablando de la misma cosa era un negoción. En el 99% de los casos era un negoción. Pero lo que yo le quería marcar es, ojo, que en situaciones normales, o sea, no en situación argentina, en situaciones normales, el tema de la tasa variable y todo esto tiene un tema de flujo de Sí, fondos que muchas veces no se le da tanta bola porque o somos muy estáticos, viste, por lo menos como economista, ISLM, muy estático, pero tener esa exacto. mirada, como decías al principio, de contador o administrador que mira flujos de fondos, cómo entran, cómo Exacto. salen, es fundamental. Y ese pasaje cuesta. Todo esto aprovecho que hay otra pregunta en el chat. Sí. A Dice, ver. no, igual no sé por qué no están saliendo en vivo. O sea, me las estoy guardando para mí solo. No, perdón, Ok. hoy tuve problemas con el OBS Studio, así que nada. Lo importante es que Aileen Eh, está acá y está reprendida, así que... eh, bueno, la pregunta dice, ¿qué impacto crees que podría tener en renta fija una suba de la inflación de Estados Unidos? ¿Impulsaría macro trading versus quant trading? y a ver, primero hay que ver si hay inflación en USA, porque más allá de que imprimieron trillones y trillones de dólares últimamente, si vieron el último dato de inflación que salió, fue 1,6, fue por debajo de lo esperado. O sea, ni siquiera llega al 2% que es el target. Así que todavía es muy difícil poder decir si va a haber inflación en USA porque la dinámica de Estados Unidos respecto a la inflación respecto mejor a la demanda de dinero, es diferente a la nuestra. ¿Qué significa? Que en Estados Unidos cuando hay miedo, la gente se amarra de los dólares. O sea, automáticamente todo lo que imprimen lo agarran y se lo guardan. Lo que llamó en algún momento Keynes la trampa de liquidez, ¿no? Entonces, medio que está pasando de eso, entonces por lo tanto eso te hace bajar lo que es la velocidad del dinero, de circulación del dinero, y por lo tanto es muy difícil que vos tengas inflación en Estados Unidos, y más en una situación de estrés. Entonces, primero, todavía no está, digamos, un escenario muy ponderado sobre una inflación en USA. Una inflación en USA con recesión es súper dañina, y eso es lo que está tratando de evitar básicamente la Fed, por eso está imprimiendo tantos, tantos, tantos dólares, básicamente. Fíjense, por ejemplo, un caso donde vos tuviste esa inflación con recesión fue en los 70 y los 80 de Estados Unidos, que fue súper recesivo. Eh, y la otra fue también cuando te cayó completamente la velocidad de circulación del dinero, fue en la crisis del 29. Entonces, todos esos escenarios son los que está tratando de evitar la Fed. Es difícil que pase, si llega a pasar una inflación, si llegase a pasar una inflación en USA, o sea, pasar rápidamente al target del 2, la realidad es que automáticamente
automáticamente lo que vas a tener es un ajuste de tasas, porque va a tener que compensar nominalmente lo que pasa con la tasa de inflación, ¿no? Por eso justamente es mucho más recesivo a nivel económico una inflación en esta situación, ¿no? Por eso está tratando de evitarlo Estados Unidos. También está evitando una deflación. Todavía también el escenario de deflación no está cuantificado. 1,6 está bien. Pero bueno, me da la sensación a mí que la Reserva Federal está haciendo todo lo posible para que no pase un escenario de inflación. Pero bueno, Y en renta no fija, sé cómo el decir. efecto. Es decir, si llegara a haber inflación, ¿vos crees que, porque además de la cantidad de billetes que imprimieron, que yo coincido, o sea, aparte no son billetes que terminan en los bolsillos de la gente, en gran parte son billetes que terminan en el sistema financiero dando vuelta, rolodeando toda esta deuda y ripos que hay dando vuelta, pero en fin, supongamos que hay inflación. ¿Vos crees que ¿cuántos son? 8 trillones, creo que la base Sí, es monetaria. una bestialidad. Yo me acuerdo en 2010 en la facultad que los profesores nos decían, acuérdense, cuando llegue toda la inflación del quantitative easing 1, que era el 10% de los que son ahora, todavía la estoy esperando la inflación, pero es verdad que hoy hay mucha deuda dando vuelta, mucha deuda y ¿qué pasaría? Vos decís que, no sé, A mí me da la sensación que el mercado está como dividido, partido, ¿no? Porque en esta, digamos, en estos nuevos QE que está haciendo la Fed, es como que el mercado, digamos, privado versus todo lo que es, o sea, todo lo que es corpo versus todo lo que es estatal, está muy dividido cuando vos ves los spreads de tasa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la Fed se dedicó básicamente a recomprar propia deuda pública y recién esta última parte también empezó a recomprar deuda privada, porque para que no se le aumenten los spreads como le venía pasando antes. Así que es muy difícil decir que va a haber un escenario de inflación en Estados Unidos, eh, porque todavía es como que, no sé muy, a ver, es la primera vez que se ve, no sé, Ale, vos ayudame un poco más, pero es la primera vez también que se ve como un escenario donde diverge completamente lo que es la economía real de la pata financiera, ¿no? Por lo general, siempre vos tenés el ajuste financiero donde cae y a los X cantidad de meses la economía real acompaña, recupera la pata financiera y a los tantos meses hay como un rezago, se llama, vuelve a recuperar la economía real. Ahora, esto no se está viendo, es la primera vez donde la economía real cayó y viene cayendo en Estados Unidos. 2020 cayó alrededor de 2 puntos. Eh, y la economía financiera no, perdón, la pata financiera no, cayó y automáticamente recuperó y está en los niveles máximos. sí, Entonces, lo que te puedo agregar ahí, o sea, esto totalmente cierto, de hecho, digamos, a mí me gusta mucho la historia de la ideología del Banco Central, o sea, del central banking como arte. Y lo que se ve es que hubo un quiebre fundamental con la caída de Lehman Brothers. Hubo un quiebre fundamental, ¿por exacto, qué? Porque fue un caso en el que una crisis financiera creó una crisis económica. Entonces dijeron, pará, normalmente, o sea, la crisis financiera existe porque están viendo que la economía va a estar mal, no porque hubo un break en todo este mercado de asset-backed securities, etcétera, que era una burbuja enorme, y eso creó una crisis económica. Entonces, los bancos centrales dijeron, pará, cortemos con el haciendismo, dejamos de ser entran dos, salen dos, y al final esto se trae básicamente desde Friedman, etcétera. Y a partir de ahora el Banco Central en todo el mundo, desarrollado, o más que desarrollado a nivel económico, a nivel financiero, porque lo ves desde el Banco de Australia, el Banco de Chile, que actúan de la misma manera, están interviniendo directamente para que no haya una crisis financiera que profundice o lleve a una crisis económica. Entonces, el otro exacto. día hice un tweet un poco jodiendo, pero que es cierto. ¿Qué pasa si Estados Unidos defaultea deuda? La cantidad de libros que hay que escribir de nuevo. Porque la risk-free rate, el T-bill, está en todos lados. Bueno, hoy a nivel monetario estamos reescribiendo la historia y a nivel financiero, flaco, tenés una recesión de la zamputa, que
que no es tal en realidad porque tenés el Estado imprimiendo, ayudando, metiendo por todos lados, pero si no, tenés la gente encerrada en casa sin consumir y sin producir. Y los precios de la bolsa suben, las tasas de los bonos bajan. Esto es nuevo. Bueno, es completamente nuevo. Por eso, para mí, fíjate, vos tenés la crisis es de oferta, porque vos, con lo que pasó todo en la cuarentena, en la pandemia, vos lo que automáticamente lo que se contrae es la oferta, porque hoy los estados se empiezan a cerrar por una cuestión de producción, y vos para compensar ese achicamiento de oferta, podríamos decir, lo compensaste a través de un excesivo impresión, digamos, de billetes. Hay que ver si te da lo que es un shock de demanda, de un aumento de demanda versus una contracción de oferta. Entonces, para mí es completamente nuevo, por eso es muy difícil explicar o decir que, bueno, va a haber inflación en Estados Unidos. Yo creo que el deterioro de las instituciones es mucho peor hoy en día, o se está analizando mucho más el deterioro de las instituciones en cuanto a prestigio y demás, que las decisiones de política que están haciendo. Eso para mí es mucho más grave en cuanto a fundamentos, como así decirlo, que a lo que han hecho en cuanto a la decisión política. No sé si me expliqué con eso. Expandilo un poco porque aparte yo creo que las instituciones son el verdadero valor de una economía, etcétera. Quindi, escúchame, entonces, expandí un poco la idea porque me pareció interesante. ¿A qué te referís con eso? El daño a las instituciones es más importante que los fundamentos. Y por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Cuando Yellen venía haciendo los hikes de tasas, en medio de un hike de tasas, que para mí es mucho más difícil hacer un hike de tasas, que es la suba, perdón, el hike de tasas Sí, es sí. una suba de tasas y hacer una política dovish, básicamente es una baja de tasas. Entonces, es mucho más difícil hacer la suba, sí, que venía haciendo Yellen, que hacer una política dovishness. Entonces, cuando, por ejemplo, Trump en su momento dice, no quiero más a Yellen, por decir una cosa, y automáticamente eh, se renovó la banca y entró Powell, básicamente. Entonces, como que hay ahí podríamos decir, como que en realidad uno siempre espera que el Banco Central sea completamente independiente y no dependa de lo que es el Poder Ejecutivo. Entonces, está bien, es cierto que en definitiva había que renovar banca y demás, pero el manoseo probablemente y el comentario que hacía en su momento Trump con Yellen no estaba bien visto. Eso es algo que institucionalmente no está bueno. O Sí. después también desde el punto de vista fiscal, qué sé yo, las últimas elecciones de Estados Unidos, fue un muy manoseo. Entonces, que se extendió en el tiempo, eso pega directamente desde el punto de vista institucional. Y no, para mí es mucho más importante lo que se ve. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, Yellen cuando empezó a hacer los hikes de tasas en el año, ella hacía no sé, un cuarto de suba de tasa por año. Pero la forma de hablar, su speech, cuando uno lee básicamente lo que es bueno, se me fue el nombre, o El FOMO. ay, Sí. el forward, exactamente. Cuando vos leías los reportes de Yellen, era mucho más las palabras, la comunicación que Yellen hacía, de lo que iba a hacer, y con una seguridad con una pronta mucho más importante, que en definitiva, que después por ahí terminaba pasando, que en definitiva la decisión de política. Entonces vos marcás un sendero de certidumbre. Cuando vos decís, voy a hacer esto, y hay confianza, olvídate, automáticamente, obviamente el mercado se te acelera, pero ya no tenés el golpe cuando la situación pasa. Sí, No sé si me explico. sí, hay una discusión muy, muy fuerte en ese sentido de si el mercado, justo lo tuiteé creo que esta mañana, a Mervyn King, expresidente del Banco de Inglaterra, que en una conferencia en 2005, para mí famosísima, dice, el Banco Central tiene que ser como Maradona, que vos sabés lo que va a hacer, pero aún así es inesperado. Y es medio controversial, porque por otro lado, uno Es dice, así. pará, que el sistema financiero, está bien que vos si querés hacer un shock de inflación tenés que sorprender, pero el Banco Central en la norma tiene que ser
tiene que dar certidumbre al mercado, porque los bancos tienen que regular Exactamente. capital físico, porque la mesa de trading tiene que saber cuántos bonos, si no, corres riesgo de romper la dinámica del mercado. Totalmente. Ahora, por ejemplo, es mucho más peligroso hoy en día, ¿no? Un bear spread, ¿sí? Es perdón, un bear steepener de la curva. Un bear steepener es cuando la curva se empina rápidamente, eh, que es justamente el problema de inflación que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, básicamente, el rol de los bancos centrales es justamente ir como colocando en cada momento del tiempo las tasas. Ellos lo que hacen es, eh, obviamente, prestan en largo plazo y toman en el corto. Entonces, los bancos en Estados Unidos lo que tienen que ir haciendo es como roleando pedacitos en el tiempo entre plazos de puntos de la tasa. Entonces, si vos automáticamente les empinaste la curva, el banco queda descalzado. Entonces, lo más difícil es que no pasen esos movimientos rápidos de steepener de la curva. Ahí dejas un banco descalzado. Entonces, nada, eso es lo Volvi- más perjudicial, lo más difícil que le podría pasar a Estados Unidos. Volviendo un poco entonces al tema del portfolio, el armado y vos decís que un cambio en la pendiente de la curva es más peligroso tal vez que una suba paralela de la curva. Una suba paralela donde todas Un las tasas, desplazamiento. claro, bien, aclarado esto porque estaban haciendo un par de preguntas de bonos e inflación. Pasamos tal vez a la siguiente parte, que bueno, justo es Dale. optimización. ¿Qué instrumentos, métodos o indicadores se miran, digamos, en un portfolio? Y a ver, la realidad es que yo soy bastante, ¿cómo decirlo? Bastante picky, diría. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, antes de armar un portafolio, lo primero que digo es, bueno, ¿cómo maximizo su retorno? Entonces, es la primera pregunta. Y ante cómo maximizar su retorno, digo, bueno, ¿a qué está sujeto? ¿Cuáles son las restricciones de este fondo? Entonces, por ejemplo, para ahí hay que agarrar, o restricciones también de la cartera, porque depende qué uno está haciendo. Si es una cartera, dónde está operando, no sé, si tiene impuestos, si no tiene impuestos, eso es una. Y otro, si es algo local, bueno, hay restricciones de cupos me refiero a qué bancos hay. Yo puedo hacer combos, o sea, y también podríamos decir, es una optimización, básicamente, con el objetivo de una maximización del retorno, sujeto a X restricciones. ¿Sí? Puede ser, en este caso, yo diría, por lo general uno le pone que es cupos, combos, no negatividad, porque la no negatividad es justamente no puedo operar más de lo que tengo en mi patrimonio, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, uno suele armarse ese modelito y ese modelo es el que uno le pone alertas, ¿no? Para decir, bueno, hasta acá puedo hacer esto. Entonces, cuando uno en la operatoria, la verdad que se hace difícil estar viendo, esto lo estoy cumpliendo, esto no lo estoy cumpliendo, es muy difícil. Entonces, lo que haces por lo general es directamente ponerte la alerta a las restricciones que uno tiene para operar tranquilo y en el momento donde sabes que eso no puede, te alerte ex antes de que hayas hecho la operatoria. Ahora que estamos, hago una pregunta fuera de lo que habíamos preacordado. A ver, ¿Cuánto las emociones, digamos, juegan? Y si es algo que en el tiempo uno se va acostumbrando realmente. Hace poco estaba leyendo un claro, libro, se llama Market Wizards, de Schwager, sí, que nada, son super mega traders de los 70, 80, la época donde era la plata dulce en Wall Street. Pero los sí, flacos decían, la primera vez que hice un trade me temblaba la mano cuando hablaba por teléfono y sí, después movía 10.000 millones de Deutschmark en Nueva Zelanda a las 3 de la mañana tomando un café. Entonces el flaco dije, sí. wow, yo no sé si me irá a pasar, pero ¿cuánto es esto así? Y la realidad es, empezamos por ahí, por el lado de que yo siempre estuve del buy side, no es lo mismo el sell side que el buy side, ¿no? El sell side es quien junta las dos puntas y el buy side es esto, básicamente. Uno tiene un objetivo, ¿sí? Y en base a un objetivo de cartera o de fondo va tomando decisiones. La primera vez, yo ahí siendo como contaba al principio asistente de portfolio,
que ahí solamente le tenía que pasar las órdenes que el portfolio me decía a la mesa, y te da un poco de cosa, porque son números grandes. Entonces, por lo general lo que hacía en ese momento, además era chica, me escribía en un Excel 2 o 3 veces que el número sea el correcto, y chequeaba 2 o 3 veces antes de mandar la orden. Porque quedar descalzado puede ser un gran problema. Y ese era mi mayor miedo. Entonces, en ese momento sí, uno chequea varias veces la orden, las primeras veces las mirás, 3, 4, 5, la volvés a mirar porque realmente es difícil mandar la orden. Esa orden, y cuando operás por plataforma directo, peor. Cuando tuve por primera vez plataforma directo, también me anotaba 2 o 3 veces el mismo número antes de poner, no sé, vender o comprar, porque es un tema. Ahí sí temblas. Pero después, realmente es como decía el libro, lo tomás como no sé, como quien agarra no sé, como un cirujano que hace una apertura, digamos, de operación a corazón abierto todos los días y lo haces. Y muchas veces te pasa, ahora que estamos nosotros en cuarentena y demás, que estás en un call, en una reunión de trabajo y a la vez operando. Eh, entonces, ahí te digo que es como más difícil aún, pero bueno, ya estás acostumbrado. Che, a todo esto pregunta, ¿cuántas operaciones? Porque, bueno, yo tengo 3 monitores en mi casa, pero más que nada Sí, porque me es cómodo mover planillas de Excel de un lado para otro y yo no hago trading con los monitores. O sea, yo para trading uso uno, el Excel en el otro sí. y listo. Pero viste uno de la imagen, 400 monitores, viendo todas las curvas. ¿Cuánto hay de mito y cuánto es ¿De verdaderamente las verdad? operaciones diarias que o como portfolio manager o que vos Sí. ves y decís en general se hacen? No, a ver, las operaciones, y depende del fondo también. Hay los fondos más líquidos o los de contado inmediato, tienen muchas más operaciones que un estratégico, obviamente. Por ejemplo, un total return. El total return vos vas moviendo de apuchos, proporciones en función de las líneas que vos le querés ir dando, o sea, de la cantidad de agresividad que vos querés ir haciendo contra el fondo. Entonces no movés todo el portafolio completo. ¿Me explico? Sí, Entonces sí. ahí haces menos cantidad de operaciones, mientras que un fondo, digamos, un money market, la cantidad de operaciones son monstruosas porque es un fondo de mucho flujo, de mucha liquidez. ¿Me Sí, explico? poco Entonces margen ahí vos tenés y mucha más mucha operación. operativa. Ex- Exactamente. Por ahí es un fondo mucho más de servicio, cuanto más líquido, más de servicio, que lo que hace es dar liquidez, mientras que un fondo de más duration o de más largo, como un total return, tiene mucho más estratégico. Entonces depende de eso. Y la cantidad de pantallas, eso a mí me hace reír porque es relativo, o sea, nosotros en esta cuarentena nos tuvimos que ir adaptando. La realidad es que yo creo que con 2 pantallas estás bien. Por ejemplo, y es más, yo te diría que hoy en día es mucho más productivo tener 2 pantallas y una computadora y estar conectado, por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy conectada con un monitor teniendo un mouse y eh, y un teclado, y 2 monitores, tengo un proceso corriendo en una computadora y otro en otra, y estar operando en otro lado, en el otro monitor. Y no tengo 2 máquinas físicas, entonces el nivel de productividad es hermoso. Sí, aparte digo yo, salvo un tipo supercomputadora o que tiene 3 ojos, a mí me pasa. Yo normalmente, no sé, tengo un paper, pues yo trabajo en parte un poco más académica. Tengo un paper fijo Sí, ahí y laburo en las otras dos, pero el paper fijo lo tengo ahí de vago. Este, pero, viste, hay gente que dice, no, para, no sé, para empezar a andar a caballo tengo que comprarme un establo. Para empezar a hacer trading necesito 17 pantallas. Y en realidad no. claro. Pero volviendo ya que estamos en No, el pero trading tema. es una cosa, Sí, decime, sí, decime. trading es una cosa y como que esto, hacer estrategia es otra, entonces depende. Yo creo que yo con 2 monitores siempre me manejé bien. Es más, ya creo que muchos
te marea, es más, dejas muchas cosas abiertas, creo que hasta perdés mucho tiempo. Por ahí un tercer te diría, bueno, para tener uno fijo para ver precios estaría bien, que eso por lo general en la oficina está buenísimo porque vos tenés uno fijo donde todos ven precios y en las horas 2 te manejás vos. Eh, pero no sé, eso por ahí la cantidad de pantallas depende mucho más de la persona de un sell side, que depende mucho más de esto, Claro, de estar viendo ahí. muchos mercados. Bueno, visto que estamos en el lado tech de la charla, habían preguntado qué herramientas para automatizar órdenes, para rebalancear y para alertas. No sé, calculo que habrá algo de programación ahí o algún consejo o siempre a nivel retail. O sea, tu laburo claramente estamos hablando de otros volúmenes, de otras cosas, pero a nivel inversor retail, ¿tenés algo en mente que uses o sepas? Y a ver, hoy hay muchos brokers que dan plataformas con alertas. Y eso está bueno porque vos podés, no sé, estar haciendo otra cosa y desde el celular estar operando. O estás viajando y desde el celular estar mandando la orden. Entonces, no es necesario por ahí saber tanto de programación para un retail, pero si uno se quiere dar maña y hacer sus propias órdenes o sus propias alertas es buenísimo. Yo creo que lo básico que por ahí uno hoy en día debe saber, lo básico, tampoco diría lo básico, si uno tiene ganas de explorar Un nice to ese have. campo, sí, tal cual. Si uno tiene ganas de explorar ese campo, y lo mejor te diría que es un poco de VBA y un poco de Python. Esas dos combinaciones ya estás. Sí, para automatizar dos o tres procesos y listo. Justo yo soy programador de Es- R, porque siempre me gusta ir a contracorriente, pero no, igual lo que decís, o sea, es verdad, porque Python se habla mucho mejor con Excel que R, esto es una bueno, realidad, yo lo sufro. exacto. Este, pero, pero sí, coincido. Aparte, hay mucha literatura dando vueltas y yo, mi consejo que doy generalmente es, a ver, la curva de aprendizaje de programación es alta. No es imposible, pero no es un out of the box. Hago clic y me haces todo. Y eso es lo lindo. A ver, si vos te estás metiendo a hacer trading o estás empezando a invertir por cuenta tuya, es porque tenés ganas de hacer las cosas vos. Entonces, Exacto. es parte del juego, no lo puedes evitar. Igual que la matemática. Es una cosa que también, no, bueno, pero no quiero aprender fórmulas. Y bueno, viejos, si vas a operar opciones y tenés que leer la Exacto. volatilidad implícita, tenés que leerte una fórmula de Black-Scholes. Mínimo. Exactamente. Este, Exacto. Comparto, es así, es lo mismo. Te digo que es más o menos lo mismo. ya estamos Pero, entrando en por la... ejemplo, decime. No, no, decime, decime. dale, no, no, hoy hay muchas páginas también donde uno por ahí directamente con ver, por ejemplo, en el YAMSE están los informes de reporte de mercado local, que ya te tira directamente todas las curvas, cómo viene, te tira una tabla con, no sé, los valores técnicos, con las paridades, todo de los bonos. Entonces, ya con eso uno si lo mira, a la mañana siguiente puede ir y tener una noción más de dónde está posicionado y no mandarle tipo a la operatoria el primer precio que ve en plataforma. Entonces, para tener una noción más, a eso es lo que voy. Sí, de hecho hay mucho material, o sea, viste que se usaba el a caballo regalado no se le mira los dientes, o lo bueno sale, lo barato sale caro. Yo creo que hoy se ha comoditizado bastante todo, desde los fees de los brokers a un programa, bueno, el open source. O sea, hoy es más barato operar retail, educarse, entonces Sí, me, me parece que es un poco de ganas. De hecho, bueno, este ciclo y el podcast van un poco en línea de eso. Muchachos, vean que hay todo esto. No tenés que ni ir a leerte El hombre más rico de Babilonia, que todavía hay gente que veo que lo recomienda como primer libro para invertir, que es como un libro, para mí es un libro de autoayuda, pero, y bueno, y justo que estamos entrando en esta parte, que quería hacerlo un poco más personal en el sentido de, por ejemplo, ¿qué libro recomendarías a cualquier persona, decís, está interesada en este mundo? Lo- mira, para Argentina, o sea, en español,
Hay un libro que se llama The Golden Boys, de Walter, me va a salir el apellido, Walter Ilia creo que es, No me voy a acordar sí, el que está nombre, muy bueno pero, porque pero le voy a mandar un Walter Ilia, saludo. Le voy a mandar un saludo a mi amigo Tommy sí, Barreguero que me lo recomendó hace un par de meses. Tremendo libro, me encantó. es un muy buen libro porque lo que tiene bueno ese libro es que básicamente te cuenta a nivel personal cada una de las figuras en el mercado de capitales. Entonces te cuentan la figura, por ejemplo, desde que es el colocador de, digamos, de activos en el mercado primario, el que hace carteras, el que hace banca privada, el que hace del sale, o sea, te va contando básicamente cada una de las posiciones de la gente que está en el mercado de capitales. Entonces, eso está muy bueno porque uno puede diferenciar estas, digamos, estos, no sé cómo explicarlo, Sí, las características sí. de cada uno de los, de, sí, me decías, perdón, No, se no, cortó. digo, a mí me sirvió un poco eso para orientar un poco el rol que cumple cada uno dentro de este mundo y un poco la personalidad Exacto, atrás de ese tipo de rol. sí, Este, exactamente, aparte que exactamente, y bueno, bueno, y además un hecho, como argentino, viste, siempre está bueno ver a argentinos afuera cómo se comportan, eso siempre es simpático. Entonces el libro es re sí, llevadero. es muy llevadero. Realmente ese es un muy buen libro como para identificar los roles. Próxima pregunta. Dos Sí, preguntas correlacionadas. ¿Tu economista favorito de cualquier lado y tu no economista del mundo, favorito que te ayudó a entender la economía? La segunda es difícil. ok. Yo tengo dos, podría decir. Puedo decir, nombrarte dos, porque Te para lo mí permito, sí, sí. están muy agarrados en la mano, porque tienen un pensamiento muy parecido. Y ahí te digo que los que más me marcaron en mi carrera, a nivel de pensamiento económico, fueron José María Fanelli y Eduardo Leville Yatti. Los dos, para mí, me marcaron la forma de pensar hoy como economista. Levi Yayati, gran tuitero. El otro no lo conozco, Gran lamentablemente. tuitero. Después te voy a pedir que me Y, mandes algo, algo icónico. y Fanelli es más viejo. Fanelli fue junto con Frenkel, escribían papers en la época de, te diría, 70, 80. Ya cuando escucho Frenkel digo, esto es uva. Acá se respira uva a morir. Exacto. Este, Sí, exactamente. y tu no economista que te ayudó a entender la economía. Mi no economista que me ayudó a entender la economía, no, yo ahí te diría que es más la pata financiera. Ok, eh, sí. porque en realidad yo siempre digo, primero soy economista y después pienso como finanzas. O sea, es como que primero digo, bueno, ¿cuál es el objetivo? Construir la casa. Entonces, la forma de cómo construir la casa, el pensamiento es desde el punto de vista económico. Y después digo, bueno, ¿qué herramienta? No es lo mismo agarrar un serrucho con un martillo para ir a clavar un clavo, básicamente. Entonces, la herramienta para terminar ese fin me lo dio las finanzas, básicamente. Entonces, eso es mucho más, ahí te digo, sí, es esto. Y ahí el que me ayudó mucho es un profe que tuve en el SEMA, que se llama, que fue ex también portfolio manager del Morgan, se llama Roberto, pero no me acuerdo ahora el apellido, eh, se me fue el apellido, pero bueno, Roberto es el nombre, después si no se lo paso por Ent- chat el sí, nombre, el apellido de él. Pero él daba todo lo que era carteras de inversión y derivados, y eso me ayudó muchísimo. La verdad que ahí la herramienta de cómo ver cada papel la saqué de él. bien. Ahora siempre hay un Roberto, estoy... poco en el lado personal, pero vamos a salir un poco del tema de economía y finanzas. Dale, dale. ¿Hay alguna actividad que a vos te ayude a, ¿cómo decir?, a tener esa epifanía de mercado? Por ejemplo, yo soy una persona que cuando sale a correr, maquino. Maquino y cuando vuelvo digo, a ver, acá. Es como que salgo a relajarme y al final vuelvo aclarado. Para mí es salir a correr. Ok, te entendí. Por lo general, cuando no estoy trabajando, trato de desconectarme completamente, al revés.
de hacerme más mi tiempo. ¿Por qué? Porque me ha pasado, te soy sincera, de soñar, ponele, antes del default de los pesos, me he levantado a las 4 de la mañana diciendo, no, tenemos que vender tal cosa. Y estaba pasada de rosca. Eh, entonces, por ahí, por lo general, lo mejor que trato es desconectarme. Y por ahí mi forma de desconectarme hoy en día es, eh, ahora lo pusiste ahí en Twitter y me maté de risa, estoy restaurando un Fitito, un Fiat 600, y eso es, no sé, es como que me meto en ese mundo, aprendo, escucho de otra gente que no tienen nada que ver con lo mío, y en ese sentido está bueno, pues me desenchufo y me permite aclarar. Realmente cuando estoy desenchufada y vuelvo, es como que estoy más tranquila y ahí puedo retomar mi actividad. Sí, viste, hay que evitar el burnout a veces de la cabeza que estás remetido. A mí no me pasa con la bolsa, honestamente, o sea, pero yo hago modelos económicos aplicados y todo el tiempo, viste, que te quedas con esa formulita donde no funciona y estás 4 horas mirando y bueno, ahora con la pandemia tuve esta suerte de decir, ¿sabes qué? Son las 3 de la tarde, estoy parado, pum, voy a correr. Y vuelvo y hago, tac, era, Claro, era acá. Este, claro. pero bueno, qué sé Sí, yo. en la parte académica es como más como decís vos, muchas veces no encontrás la solución y nada, te necesitas tipo desconectarte hasta que encuentres la solución. Eso es como perfectamente, pasa que por ahí de, no, de este lado a veces estás pasado a revoluciones, estás todo el tiempo pasado a revoluciones. Entonces, o me ha pasado que al revés, estás tan pasado a revoluciones operando que llega la noche y mientras estoy cocinando, no sé, me levanto, estoy con el celular en la mano y agarro, veo así, veo los commodities y me pongo a operar mi cartera personal. Y digo, ¿qué estoy haciendo a las 10 de la noche operando mi cartera? Y eso pasa, pero porque estás pasadísimo de rosca. Bueno, mientras no te vaya mal, digamos, mientras no le pegues al capital, bueno, uno se puede pasar de roja cada Nada, tanto. Este, nada. bueno, me parece que, o sea, vamos cerrando, pero ahora me aprovecho que soy yo que está de este lado, y te quería hacer un par de preguntas que me han pedido amigos personales míos. Una es el tema de Sí, la maestría. Tengo un par de amigos que están viendo de hacer maestría en finanzas, están viendo irse a Buenos Aires o afuera. Este, ¿qué sí. consejo podrías dar desde ese lado, a un pibe que es economista o afines y quiere meterse en mercado de capitales, sobre todo? No sé qué, Sí. titela, SEMA, o da lo mismo, lo importante es el laburo después. A ver, tanto Ditela como el SEMA que mencionaste son muy parecidas, o sea, en ese sentido son súper parecidas. Las materias núcleo, por ahí te diría que el SEMA tiene profesores que en lo personal eh, están como muy metidos en el mercado, entonces te dan temas, digamos, a ver, temas que ellos están haciendo en el trabajo, básicamente. Entonces eso está bueno. Pero las optativas de Ditela tienen una variedad mucho más amplia que el SEMA, en ese sentido. Entonces, cuando vos te querés abrir tu abanico de especialización, y la realidad es que por ahí tenés un abanico mucho más amplio en Ditela que en el SEMA, que en ese sentido se queda un poco corto. Entonces, es como un mix. Yo diría que en realidad depende también de la ubicación, de la cercanía, si tenés algún descuento por empresa y demás, cualquiera de las dos son muy buenas. Bien, y ya con esto creo que 1 hora y cuarto, así que vamos cerrando. Yo te quería hacer Bueno, un pequeño debate económico. uh, Debate. Este, no, porque hemos tenido intercambios en Twitter que no me han sido productivos y sobre todo, este, ¿cómo decirlo? Fuera de la norma, porque veo mucho la típica discusión de la inflación. Bueno, ahora hay bastante revuelo, que nuestro Banco Central tiene unas ideas particulares, muy por no particulares. decir otra cosa. Este,
¿Vos qué escuela de pensamiento económico? La pregunta va así y es un poco rara. ¿Qué escuela de Dale, pensamiento dale. económico Dale. te gusta? O sea, ¿cuál es la escuela de pensamiento que a vos te gusta? Porque te gustan las ideas, te gusta la filosofía política que hay de fondo, y si es la misma o no, pero ¿y cuál crees que es más útil para operar en el mercado? Más útil para operar y cuál me gusta más, ok. Es A rara la ver, pregunta, ¿no? eh, buena pregunta, buena pregunta. Y qué sé yo, por ahí las teorías de Friedman son las más lindas para mí, o sea, es una opinión personal, que él explicó todo lo de las expectativas. Entonces, ponele, cuando uno ve, no sé, doy un ejemplo, hablamos de inflación en un momento, no sé, la curva de Phillips, por decir una cosa, y cuando vos la ves sencilla y que decís, uy, esto es muy fácil, bueno, cae el desempleo, entonces aumenta la inflación, pum, pum, y me muevo en tal punto. Pero cuando Friedman lo desarrolla con expectativas y la realidad es que ahí te cambia todo el panorama. Ahí ves, decís, listo, no, pará, las expectativas tienen un valor, un parámetro, como lo explica Friedman, muy importante, y que para mí en la economía real, y actualmente hoy en día, se sigue desarrollando. Y ahí digo, por ejemplo, Argentina. ¿Cuántas son las expectativas en Argentina respecto a otros países? Por ejemplo, a mí me da la sensación que los agentes económicos en Argentina son los mejores ajustadores que en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a la volatilidad macro. Entonces, antes de que el Banco Central haga tal cosa o que, no sé, o que el ministro de Economía anuncie tal cosa o una restricción de esto, los agentes, como ya tienen tanta buena memoria del pasado, se anticipan muy rápido a la decisión de política económica que se está dando en el gobierno. Entonces después pierde efecto la política económica que hacen, porque realmente la gente en Argentina está muy bien, tiene un parámetro, podríamos decir, casi de uno para ajustar esa expectativa. Mientras que otros países, que son mucho más estables, hasta nuestros propios vecinos, ¿no? Ni siquiera me tengo que ir a países desarrollados en Europa, sino nuestros propios vecinos, al tener una dinámica mucho más estable, hace que cuando hacen una política de shock, justamente el ajuste que tienen eso luego a la economía es como mucho más lento. Pero bueno, eso no significa que sea bueno. Argentina ojalá pudiera bajar la volatilidad macro que tiene, y eso también depende mucho de la eficiencia y de la credibilidad de las políticas que haya. Sí, bueno, como decís vos, a mí me pasó de ver el contraste venía de una Argentina con un tipo de cambio que saltaba y una inflación de 40 puntos, y llegué a una Italia donde había deflación cuando llegué, y este año tuvimos un 0,5%, y me di cuenta porque me subió el alquiler, 0,05%, Claro, porque tenés un delta, entonces fue como... ¿qué está pasando acá? Y hablando con la gente, yo decía, che, sí. ¿viste que subió el pasaje de tren? No, ¿cuánto subió? De 1,25 a 1,28. Ah, no me di ni cuenta. Ah, Claro, claro, vos tenés el ojo clavado en los precios, en las comas, todo el tiempo, porque acá todo te sube y la plata no te rinde. En cambio, acá la gente es como que paga con 10 no y se da. y le dan monedas. Claro, no cuenta las monedas. El flaco pagó con un billete de 5, le dieron 3 centavos de menos y se dio cuenta. Entonces tenés ese margen Exactamente. de ir aplicando. Este, pero tenés el lado contrario, que yo lo que decía, en Argentina la gente es súper receptiva, como decís vos, un parámetro uno de ajuste, y eso te hace que vos, si querés hacer, no sé, una cierta política, puede irte para cualquier lado, pero sabes que va a haber una respuesta. Acá hay muchas políticas que no tienen directamente impacto, porque romper la dinámica de estabilidad es casi tan difícil como, digamos, achatarlo. Totalmente. Entonces uno dice, qué loca que es la Totalmente. economía, que, digamos, lo que uno desearía, estabilidad de un lado, en el otro lado te dirían, bueno, me gustaría que acá se mueva un poco. Este, Claro, que haya más sensibilidad, podríamos decir. exactamente. Bueno, acá en Italia pasó eso con la ayuda económica de la pandemia. Casi 100% de los cheques que se repartieron, digamos el IFE, casi el 100% terminó en las cuentas bancarias. O sea, el Estado Mirá, un montón. te Claro, regaló 2.000 euros de te ahorro. regaló, claro, Entonces, te dio eh, ahorros gratis.
Exacto, era Buenísimo. una política que va teóricamente al consumo o a ayudar a los que están más necesitados, terminó porque tenés una realidad muy distinta. Entonces se copió Claro, una política que fue la de Estados Unidos, porque acá también pasa que miran a otros países con... Copiaron una política de Estados Unidos donde tenés gente que se queda sin trabajo, que está endeudada hasta la manija, que no tiene un ingreso realmente, que tiene que pagar... Acá en Italia no tenés esa realidad. Entonces, ¿qué terminó pasando? ¡Pum! 100% en las cuentas bancarias. Efecto de la política, cero. pero Este, cuestión que, tiene bueno, sentido. y no me contestaste la otra pregunta. Si Vale, hay alguna teoría que no te gusta del todo, pero sí. que sentís que es útil. A ver, esto es loco lo que voy a decir. No, útil no, por ahí no diría si es útil, pero sí creo que uno tiene que conocer de todo, ¿no? Así como te digo, me gusta mucho la teoría de Friedman y por lo tanto me voy más para una teoría institucional, monetaria, podría decir. En su momento, cuando estudié y demás, también lo leía Marx, por dar un ejemplo. No me gusta, pero lo leí, entonces yo tomo o tengo fundamentos para poder decir por qué no me gusta. Entonces, en ese sentido, también creo que hay que leer de todo. Eh, qué sé yo, en ese sentido uno, no sé cómo explicarlo, cuando uno es estudiante hay que leer de todo. Eh, hay que tomarse el tiempo, hay que pegar la cola en la silla, siempre digo lo mismo, y bueno, y saber y tomar, eh, no sé, tomar las herramientas que uno más necesita cuando está trabajando. Eso es así. Y también saber, digamos, yo siempre digo, inclusive por negativo, cuando vos agarrás un libro, lo lees, lo terminás y decís, qué malo este libro, bueno, por lo menos ya sé que este libro no me va a servir en el futuro. Este, Claro, a mí Marx personalmente me pasó algo que lo leí fuera de la universidad y sí, ya había visto mucha micro, teoría de juegos, y aplicando todo ese pero, esquema de pensamiento a Marx, dije, wow, este flaco es un economista, no claro, declarado, no, pero es un economista. Ahora, me gusta la crítica que hace, cómo critica la falencia del sistema. No comparto absolutamente ninguna de tus soluciones. Pero habiendo leído Marx, ya decís, bueno, a ver, las soluciones no están acá. Y eso también es positivo, porque también uno se encuentra, como ahora estamos hablando más de economía que de finanzas, pero uno se encuentra muchas veces en el debate otras posturas y el solo hecho de no haber jamás leído lo que te está hablando el otro flaco y el otro flaco sí leyó, porque eso es una cosa que normalmente tiene el marxismo, sobre todo. Ellos saben todo lo exactamente. que vos sabés, pero si vos no leíste a Marx, es difícil criticarlo. Es Este, muy, comparto. Comparto y en ese sentido para mí hay que leer de todo. También me fui a leer, no sé, en su momento, eh, no sé, a Friedrich Hegel, que es lo más de derecho, o sea, las dos puntas yo creo que hay que leerlas. Después uno decide, sí, obviamente. O toma, o también o tomás lo que uno considere en el momento que tiene que desarrollar. En ese sentido, me parece que es productivo y es muy bueno tomarse el tiempo uno cuando es estudiante. O sea, cuando uno estudia, eh, nada, tenés que leer de todo. Me parece que eso de decir, uy, no, con esto apruebo, es, es de vagancia. Va, no sé, yo disfruté mucho mi carrera, entonces por ahí me pasa por eso. sí, se nota igual. Yo creo que igual el estudiante de economía medio es bastante fana. De hecho, lo ves en Twitter. Ya, yo en Twitter no veo discusiones sobre ingeniería civil y construcción de puentes como la ves sobre economía, pero sobre todo de economía habla cualquiera, porque eso también es un problema que hoy tienen los virólogos, pero nosotros lo tenemos siempre. Este, pero yo cuando veo los intercambios de economistas en Twitter, digo, uno, que fantástica esta red social, donde se encuentran todos los días Gerchunov, Yach, Dobskin, todos estos personajes, Evia. Y sí, hay una cantidad de personajes dando vuelta con ideas que se hablan entre ellos, se bardean, intercambian, y es fantástico.
pero al mismo tiempo es nuestra carrera, que yo creo que está hecha de gente bastante fanática, bastante termo. Este, Sí, pero, comparto, comparto. pero así como también hay muchos fanáticos de la economía, te hacía las preguntas incómodas de la teoría que no te gusta, porque es fundamental incentivar a que salgan de lo que hoy están cómodos. Yo digo, el economista tiene que salir de la zona de confort. Leerte todos los Comparto. papers de Friedman en español, inglés y ruso, llega un momento que no te va a dar más nada. Entonces empezá a leer lo demás. Exacto. No lo estás traicionando a Milton. A mí no me gusta personalmente. Tengo tatuada su fórmula, eh, pero personalmente no me gusta. Siento que es muy simplista, súper útil. Por eso esa pregunta fue un espejo mío de lo que yo pienso. Es una teoría que no me gusta, pero es una teoría que yo encuentro súper útil en la práctica, que le encuentro siempre ahí a la mano una respuesta rápida, pero que cuando quiero desarrollar una idea, creo que se quedó corta. Y no es culpa de Milton, lamentablemente murió, como le pasa a todos los seres humanos. Creo que es un flaco que cuando llegó a su apogeo ya estaba grande y él se quedó ahí en la cómoda y dijo, esto es mi producto, lo voy a reforzar. Porque hay algunos Comparto. detalles que digo, sé que quisiste profundizar y no te animaste. Y por el otro lado tengo a Hyman Minsky, que Hyman Minsky lo Bueno, contrario. Me parece que es Mil- una teoría fascinante, pero que en la práctica es pero no, muy difícil. le falta, no, y le falta para eso, terminar de desarrollar en la práctica, Minsky. Exacto, o sea, él desarrolló toda la parte teórica, pero después el traducirlo y cada minskiano tiene su lectura de lo que él quiso decir. Es una teoría que le falta madurez. Entonces, Sí. son como las dos caras. Bueno, y Piero es Rafa. Ni hablar de Rafa, que es lo que estoy leyendo últimamente. Eh, Me parece ilegible, honestamente, ilegible. Es súper oso, todo es lento, todo está intricado. Pero bueno, hoy nos encontramos con esto en el campo. Llegaron los heterodoxos, hay muchos rafianos, mucho MMT también dando vuelta y hay que expandir. A mí me pasa que como dejé mucho, hace bastante tiempo la teoría, toda la parte académica, se me pierden los nombres de todos los, no sé, de todos los economistas, de las teorías, entonces digo, tengo que ponerme a repasar esas cosas y después digo, no tengo tiempo. Así que, por eso digo, a veces, para mí el mejor momento, si vos querés dedicarle al mercado de capitales y hoy sos estudiante, el mejor momento es dedicarle hoy a la carrera a 100% estudiar y tener todo el conocimiento en la cabeza. Cuando en el momento que vos necesitas ejercerlo y trabajarlo, yo automáticamente a veces no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo el modelo, entonces pongo el nombre del modelo y después lo adapto a la necesidad que tengo actual. Entonces, eso es para mí lo más importante, por eso las etapas digamos, de como estudiante son muy importantes. Sí, no O sea, quemar esa etapa. etapas. Exacto, no quemar etapas. Es el que está, no sé, en el primer año de la carrera de universitaria y quiere ya trabajar como asistente, y digo, no, no, primero entenderlos bien a todos, dedicarle horas, digamos, horas de estudio a cada uno de los papers, y después sí, sentate a ser asistente o arrancar como junior. No es que no se te va la vida por eso. No, Eh, aparte para mí, coincido. El periodo universitario donde sos la esponja, no lo volvés a tener. El ritmo exacto, ese no lo no volvés lo, a tener. Este, y es fundamental porque aparte cuando estás en esa dinámica, es verdad que es como que tragás todo y después te lo olvidás. Pero no te lo olvidás. Después, como decís vos, tenía un delta, un gamma y un teta. Lo metés los tres juntos y tal vez te sale. Así que creo que eso, tal vez el mejor consejo que has dado esta noche, probablemente no quemen etapas, porque estamos en un mundo donde flaco, salir, laburar, recibirte, la pasantía. exacto, te aceleran. Yo digo, cuando, no sé, yo tenía, ya a los 24 me había empezado allá a trabajar, pero me acuerdo que a mis 22, ponele, en el momento pico de la carrera, una de mis tías, que era contadora, me dice, pero vos tenés que trabajar, hacía pasantías que me daban mis ingresos, yo, no, pero tenés que trabajar ya de esto. Me acuerdo
de haberla llamado a mi mamá y decirle, no, me siento re mal, tengo que ponerme a trabajar más porque no llego a ayudarte con los ingresos, porque obviamente mis padres me mantenían acá, gran parte obviamente del alquiler, y me sentía súper mal. Y digo, frenemos. ¿Y es lo que quiero? Es importante, ¿qué es lo que me gusta a mí? Y en ese momento necesitaba absorber la mayor cantidad de conocimiento. ¿Vos podés absorber conocimiento mientras trabajás? No, porque estás cansado. Entonces, quemar etapas es difícil, o sea, no hay que quemar etapas. Eso es lo más importante. Después, durante la maestría, sí, porque ya es distinto. La maestría es, como te digo, es al revés. Si no estás trabajando mientras haces la maestría, y la verdad que no te va a servir la maestría porque es más aplicada justamente en el trabajo. Pero el momento de la carrera, de la licenciatura, y la verdad que hay que disfrutarle y aprender el mayor conocimiento que puedas en ese momento. Impecable, con este último llamado a la solidaridad a los estudiantes y de apoyo, vamos cerrando, 1 hora 30. A mí se me pasó Wow, volando, la verdad. mal. También me tengo que ir a dormir porque acá son las 12:30 de la noche en Milán. Y mañana se labura firme. Pero, Ailu, mil millones de gracias. A todos los que nos están escuchando, realmente vi que los números estuvieron bastante estables, quieren decir que estuvieron en la charla prendidos y acuérdense de dejar los comentarios, el video va a estar en YouTube, síganla a Eileen en Twitter, es crack, últimamente ha estado tuiteando un poco menos, me contó, pero Solo, las solo el fotos del fitito. fitito son tremendas. Vengo con el fitito a full. No, estoy. A ver si en el verano lo puedo terminar, al menos de Entonces, pasarle la mano al primer y poder usarlo. síganla a Ailu para mantenerse también, no solo al tanto de los mercados, sino también del estado del fitito. Este, y bueno, ahí nos preguntan, ¿se repite? Se va a repetir seguramente en el futuro. El ciclo va a seguir adelante. Voy a tratar de invitar, antes de empezar a repetir, no porque Juan Martín y Aileen me hayan caído mal, al contrario. De hecho, es muy loco esto de estar a 15.000 kilómetros y estar cómodo. Pero voy a tratar de buscar otra gente de distintos ámbitos y roles del mercado antes de empezar a repetir. Así que van a tener que comerse todos los que se vienen si la quieren volver a Aileen. Es una estrategia de marketing, ¿viste? Eh, Muy bien. y bueno, nada, voy a dejar, sí, se sube a YouTube, voy a dejar siempre en Twitter el link de YouTube, si no también acá en el canal de Twitch están todos los links. Y Ailu, te voy liberando porque seguramente tenés cosas más interesantes para hacer allá que es verano. Así que mil gracias de nuevo. Estuvo tremendo, me parece que No, a la gente gracias le a vos gustó. por invitarme. Bueno, muchas gracias también, Ale, por invitarme, por la charla también media, te diría, del desarrollo de mis años de estudiantes. Me hiciste recordar momentos muy lindos, así que hace bastante, a veces decís, no, quiero volver en ese momento. Es re linda la etapa de estudiante, me encanta. La verdad que sí, pero bueno, por lo menos viste, dicen que recordarlo y compartirlo es una forma de volver a vivirlo, así que si Sí. la pasaste bien es lo importante, aparte como dije recién, te vamos a invitar de nuevo, seguramente, y nada, vamos cerrando acá, chicos. A ustedes los voy dejando, ahora me quedo un rato charlando con Ailu por Discord, así que mil gracias muchachos, nos estamos viendo.